El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Palabras de Ulpiano. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es María José Ramos Guevara en calidad de moderadora. Les doy la bienvenida a la sesión número 18 del ciclo de conferencias por el segundo aniversario de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, que tienen el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Es grato comentarles que contamos con la presencia de una buena amiga de la casa, gran conocedora del derecho penal. Hablamos de la doctora Xiomara Puig Mayorga con el tema la valoración de la prueba en materia penal. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestra ponente es abogada socia del Corporativo Calpa, egresada de la Maestría de Derecho Penal, asesora en materia penal de empresas y asociaciones, postítulo en litigación oral de Temple University de Filadelfia, Estados Unidos. Coautora del libro Mitos y Realidades de las Praxis Cualitativa, indexado en la Biblioteca Nacional del Perú y CONCITI. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, pueden intervenir durante la clase, alzando la mano para efectos de participar. Dejando todo recalcado, la dejamos con el ponente. Le cedo la palabra, estimada doctora. Muchas gracias, doctora María. ¿Se me escucha? Sí, Gracias. doctora. Vamos a hacer un aclaratorio en cuanto a la reseña profesional. Ya no formo parte de Corporativo Calpa. Dirijo Puig Firma Legal, que es mi propia firma. Soy estudiante del segundo año del doctorado en la Universidad Católica Santa María y soy magíster en Derecho Penal, así también soy asesora en materia penal de empresas y asociaciones. ¿Correcto? Con ese aclaratorio vamos a dar inicio sin más prolegómenos, estimados doctores y estimadas doctoras que estamos conectados. Ustedes me avisan, por favor, al momento de compartir, si es que podemos visualizar. Voy a proyectar videos propiamente. Tuve una última ponencia de este tema en Ecuador y tuve cierta dificultad para que se escuche. En el caso de que no se escuche, por favor, me dicen, doctora, no se escucha para ver cómo lo manejamos. ¿Sí? Por favor. Y lo que sí más bien me gustaría, me habilito esa facultad, quizás no sea la que corresponda, pero si en el devenir, en el transitar del desarrollo del tema, hubiese alguna consulta, doctora María, a través de usted, alguna duda, algún aporte, alguna crítica, recordé algo, pero ¿por qué? Un cuestionamiento, lo que fuese, están habilitados para poder levantar la mano, activar la cámara, nos presentamos y hacen la pregunta. ¿Sí? Más que un tema de una disertación personalísima, quisiera una participación e interacción por parte del público que nos acompaña el día de hoy. ¿Correcto? Entonces esas van a ser las pautas del desarrollo. No estoy restringiendo un tema de tiempo de ponencia y tiempo de preguntas. Están habilitados, reitero, para poder intervenir en el momento que así lo consideren necesario. No tengo ningún problema ni ninguna incomodidad al respecto. Al contrario, para mí es muy gratificante que estemos atentos, que cuestionemos, porque no quiero que ustedes se queden con el tema, la prueba, sí, pues la prueba es así, la prueba se clasifica de esta manera, la prueba del fiscal, el juez valora la prueba. No quiero paporretas en esta disertación. Quiero que colaboremos, interactuemos, cuestionemos, preguntemos, para que nos vayamos con un poquito más de porcentaje quizás a la experiencia que ya nosotros tenemos. ¿Sí? Con esas pautas y esos tópicos iniciales, estimados doctores y estimadas doctoras, vamos a dar inicio con el tema. Voy a habilitar la proyección y me dicen, por favor, si es que se puede ver. Un momentito, por favor.
Creo que se tiene que poner compartir con el audio. ¿Es correcto? Ya, Es correcto, querida porque ya doctora. así y ahora No se le escucha, querida doctora. dejar de compartir. Ahí A ver, compartir. en compartir Ponemos así. hay varias ventanas, querida doctora. Sí, Cuando hago compartir con audio se me desactiva mi micrófono. A ver, vamos a empezar así. Ya del momento que proyectemos el video, lo vamos a cambiar. Ahora sí se me escucha. ahora sí, querida doctora. Correcto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. A ver, podemos visualizar en pantalla la, la presentación. Me Sí, confirman porque yo ya no puedo ver, solo veo la pantalla, es decir, mi presentación. Correcto. Vamos a dar inicio, ¿sí? Reitero, el tema que nos convoca el día de hoy es valoración de la prueba en materia penal. A ver, nosotros todos, seguramente los que estamos presentes, conocemos el Código Penal, seamos estudiantes, seamos abogados, ya personas o profesionales en derecho, conocemos esta materia, más aún si somos especialistas, ¿correcto? ¿Y qué nos dice el Código Procesal Penal? Hay una máxima constitucional, supranacional, y una máxima procesal como principio. ¿De qué está hablando, doctora? ¿Por qué ello? Es importante, doctoras y doctores, que recordemos que una persona a la cual se le va a atribuir, se le va a imputar la comisión de un ilícito penal, la comisión de un delito, es considerada inocente, ¿correcto? Hasta que se demuestre su culpabilidad, evidentemente después de haber agotado lo que corresponde a la prueba con las garantías procesales, con las garantías constitucionales, ¿correcto? Y eso lo dice el Código Procesal Penal en el artículo 3, artículo 2 del título preliminar, presunción de inocencia. Ad literam dice, toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y no se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Numeral 1, artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. ¿Correcto? Porque estamos viendo la prueba per se, pero en materia penal. Y partamos de este principio fundamental, porque si no, a ver, razonemos, condenamos a una persona. Condenamos con indicios, podría ser, claro, también hay prueba que se construye con prueba indiciaria, pero para condenar a una persona necesitamos que esta actividad probatoria esté revestida, esté actuada, esté, en este caso, promovida, ofrecida, admitida, con todas las garantías que correspondan. Solo así esta valoración de la prueba estará dentro de la esfera del debido proceso, dentro de la esfera de la presunción de inocencia. Y podremos decir, sí, se enervó la presunción de inocencia con la prueba de cargo del órgano fiscal. Reparemos en ello, ¿correcto? Porque ustedes seguramente han escuchado también fuera de lo que corresponda a la suficiencia probatoria, hemos escuchado también todo lo que corresponde propiamente a la tipología de la prueba.
No, tipología de la prueba, tipos, ¿no? Clases de prueba. Tenemos prueba documental, tenemos prueba personal, prueba pericial. Dentro de la prueba personal tenemos testigos directos, testigos de referencia, ¿correcto? De la prueba pericial también, por ejemplo, ¿no? Si a una menor la han agredido, la han ultrajado por vía vaginal, por vía anal, ¿correcto? ¿Cuál será la prueba idónea que pueda conducirnos a corroborar ese hecho? Será un examen de integridad sexual. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el doctor Cristian? No, lo va a hacer un perito, un médico legista, que determine en efecto que sí hubo defloración por la cavidad vaginal, por la cavidad anal, por lo tanto sí, hay desgarro. ¿Correcto? ¿Y eso qué probará? Ah, si esa prueba se condice periféricamente con otras pruebas, el colegiado que va a conocer este caso arribará a una sentencia condenatoria o no. Por supuesto. Porque esta prueba, ¿qué más podrá reforzar si estamos hablando de un tema de agresión sexual? ¿Qué podrá reforzar? No pensamos, todo claro, ¿qué más? Cámara Gesell, doctora, obviamente, de cajón cámara Gesell. Claro. Y la cámara Gesell, ¿quién va a preguntar? ¿Quién va a preguntar? Va a preguntar un psicólogo, un especialista, un perito, un experto que determine que de este relato que me está contando la menor, yo evidencio que hay factores de afectación psicológica derivada de los hechos, materia de imputación y vinculados a los hechos. Otro medio probatorio que va a ser conducente, ¿correcto?, a una sentencia condenatoria. ¿Qué más? Chats. ¿Por qué? Porque el agresor sexual resulta que había sido el profesor del colegio. Y ahí es cuando tenemos otro medio probatorio, es una documental, capturas de pantalla, WhatsApp, donde el profesor le dice, oye, qué bonita que estás, oye, me gustan tus piernas, oye, quiero verte, te puedo recoger, te dejé una flor, te vamos a comer, te dejé un chocolate, no dejo de pensar en ti, sueño contigo, qué sé yo, ¿correcto? ¿Prueba? Claro, prueba documental. Se percatan otro también, dentro de ese mismo caso, ya, quedémonos con ese caso. La amiguita de la agraviada, que es la otra compañerita también. Sí, que yo he visto que el profesor la esperaba en la clase o la llamaba mucho a participar, se acercaba a ella cuando estaba en la pizarra, se demoraba con ella, la hacía quedar al último, la hacía participar, qué sé yo. Es una prueba personal, prueba testimonial. El policía que va y levanta su acta, ¿correcto? Entonces se percatan ustedes dentro de un solo caso, porque evidentemente cuando pensamos en derecho penal, ¿qué pensamos? Matemáticas, contabilidad, puede ser, ¿no? Casos de lavado de activos, puede ser. Delitos económicos, puede ser. Pero ¿qué pensamos? Pensamos en realidad, doctoras y doctores, en un hecho, ¿no? Una conducta, un hecho. La mató, estafó, ese funcionario público se coludió, el alcalde se coludió, no con esa empresa, para que esa empresa gane la licitación y ellos los beneficien, ¿no? Negociación incompatible, 399. Usurpación ese señor se ha irrumpido de manera violenta en una propiedad que no le corresponde. ¿Se percatan? Violación sexual, el esposo le pegó a la mujer, ¿no? Agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar, 122B. ¿Se percatan? Parricidio, feminicidio, sicariato. Entre los diferentes tipos penales que tenemos. Pero estas conductas siempre van a involucrar un hecho propiamente. Evidentemente ya ahí vamos a tener que transitar con la teoría del caso, si es típico, antijurídico, culpable, ¿correcto?
Pero lo más importante, lo más relevante, va a ser si este hecho como tal, después de transitar por esta etapa del proceso penal en todos sus tránsitos, en todas sus etapas, se puede enervar o no la presunción de inocencia. Y para enervar esta presunción de inocencia necesitamos prueba. Prueba. ¿Y se valora o no se valora la prueba? Claro, se ofrece primero, ¿cierto? Se ofrece. ¿Y de ahí qué se hace? Se admite, ¿no? Por eso tenemos la audiencia de control de acusación. No, esa prueba es impertinente. Esa prueba no es útil, ¿correcto? Esa prueba no es conducente, ¿cierto? Ahí filtramos la prueba. No, esa prueba es sobreabundante. ¿Para qué 3 testigos iban a decir lo mismo, el mismo hecho? ¿Correcto? Esa prueba es ilícita, porque se ha obtenido de esto violando la intimidad de la otra parte. Esa grabación, ese chat, esa llamada, ese mensaje. ¿Se percatan? Tan relevante es este tema de la prueba. Es muy relevante, columna, doctores, columna vertebral, piedra basal, eje donde orbita el proceso. Prueba, pues no va a haber sentencia condenatoria, pero sí va a haber una sentencia absolutoria, pero no va a haber una sentencia condenatoria. Ya nosotros, los abogados que estamos dentro del ámbito de la defensa penal, dentro del litigio, evidentemente siempre tenemos o siempre estamos en la línea de postular contratesis, antitesis, tesis defensivas, tesis, en este caso, absolutorias, que se contradigan con lo que, en este caso, el Ministerio Público postula. ¿Se percatan? Por ejemplo, esos tópicos vamos a desarrollar. Estamos señalando lo siguiente, el proceso penal es un proceso respetuoso, es un proceso educado. ¿Y por qué es un proceso respetuoso? Ahora, yo creo que antes no ha sido tan respetuoso, ¿ah? ¿Por qué? ¿Alguien tiene en mente por qué podemos adjetivizar al proceso penal de hoy por hoy como un proceso penal respetuoso? Sí, ¿verdad? Quizás se nos viene a la mente, claro, pues doctora, usted está hablando, antes era un proceso inquisitivo y ahora es un proceso garantista, es un proceso oral, es un proceso donde hay inmediación, contacto, juez, este tercero, heterocompositor en la relación jurídica procesal penal, fiscalía, ¿correcto? La defensa técnica, puede ser también la abogada de la parte agraviada, el abogado del tercero civil, ¿se percatan? ¿Sí? Respetuoso, ¿por qué? Porque ahora es garantista. Ahora reforzamos mucho el tema o el principio de la presunción de inocencia, del debido proceso de la prueba lícita, de que una confesión esté dotada con todas las garantías. Una confesión puede ser prueba, claro, pero que esté dotada de todas las garantías constitucionales. No es que una prueba haya sido obtenida, porque ¿qué pasa si una prueba, han escuchado el fruto envenenado? ¿Qué pasa si una prueba yo obtengo de una prueba que es ilícita? Evidentemente, todo lo consecuente, todo lo expuesto a esto, no va a ser una prueba válida y se va a caer, ¿correcto? Vamos a empezar diciendo, doctoras y doctores, que el proceso penal es un proceso respetuoso. Y dentro de este adjetivo que le puse al proceso penal, podemos nosotros ver, evidenciar manifiestamente las garantías del proceso. ¿Qué garantías, doctora? Constitucionales, debido proceso, derecho de defensa, ¿cierto? Y dentro de este proceso que es garantista, que dejamos de lado el otro proceso que no ha sido tan respetuoso, que ha sido el proceso inquisitivo, este sistema penal inquisitivo, vemos estas características, como dijimos, ¿no? La oralidad, la inmediación, la publicidad, que hacen que este proceso también involucre otros aspectos. ¿Correcto? Sigamos. Acá vemos prueba. ¿Qué tenemos ahí, doctora? Prueba.
¿Qué tipo de prueba? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, la primera, que podemos, ¿a quién puede corresponder? Un testigo, ¿no? Un testigo. Testigo puede ser directo, como dijimos, de referencia, de oídas, ¿correcto? Un testigo que está declarando, ¿no? Este testigo, el órgano que lo ofrece o la parte procesal, corrijo, que lo ofrece, va a interrogar, la otra parte contra interrogará, y ahí aplicamos también lo que son las técnicas de litigación oral, ¿cierto? Para yo poder sacar de este, extraer de este testigo lo que a mí me suma a mi TC, ¿no? Es decir, a mi teoría del caso. Ah, oralidad, pues es oral el proceso penal, ¿correcto? La segunda, un video. Un video vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Es una de las tipologías de la prueba? Claro que sí. Acá vemos, ¿no? Como una persona aparentemente está agrediendo o está disparando a otra persona. Documentos, acá vemos otro testigo, acá podemos decir en la quinta imagen que está en el medio, debajo del auto rojo, puede ser un perito, ¿no? ¿Qué serían los procesos si no habría los peritos? Dosaje etílico, sí, tiene 2,5 de alcohol en la sangre. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo se ha determinado usted? Por esto, por esto, por esto. ¿Quién lo explica? ¿El abogado? ¿La fiscalía? ¿Quién lo explica? ¿El juez? No. Lo explica un perito, un especialista. Examen de integridad sexual. Tiene desgarro, ahora está desgarro vaginal, desgarro por la cavidad anal, tiene también equimosis, tiene escoriaciones. ¿Quién nos explica? ¿Cierto? Pudo haber sido atacado con una arma blanca o con un arma de fuego. No, no se explica hasta cómo podría en un caso aparentarse que ha sido un suicidio, pero las características de las lesiones nos dicen que no puede ser un suicidio por la posición, la forma y muchas cosas. ¿Quién lo hace? Un perito. Prueba, prueba, que serían los casos penales sin los peritos, sin los documentos. Pero en este documento tú me estás vendiendo tu casa, qué sé yo, en este documento tú me estás indicando que me debo, qué sé yo, tu firma, tu huella, y en este video se ve que eres tú, ¿no? Que estás disparando, o se ve que tú le estás agrediendo, le estás introduciendo un cuchillo, le estás robando, o estás ahí poniendo una bomba, ¿cierto? Testigo que vio de la ventana de su edificio al otro edificio cómo el hombre le está golpeando a la mujer, saca un cuchillo y le introduce en el cuerpo, la criatura gritando, claro, ¿se percata? Ahora, y esto que corresponde a las armas, las balas, el cuchillo, ¿no hay también evidencia? Huellas. Cuando vemos que ha habido o no ha habido sangre en la habitación, ¿cierto? Disparos, si corresponde esa arma, quién la percutó, se puede analizar, se puede someter a peritajes, esto evidentemente por la oficina especialista de la policía, claro. Claro que sí. Acá vemos un perito, un certificado médico legal, ¿correcto? Entonces, evidentemente, el proceso penal, desde mi punto de vista, lo más relevante, la columna vertebral donde orbita el caso penal, va a ser en la prueba. Prueba de cargo, prueba de descargo. La agredió sexualmente, sí, por esto, por esto, por esto. No la agredió sexualmente porque pactaron el encuentro sexual, porque pagó por el encuentro sexual, qué sé yo, porque no es la primera vez. Y es más, ¿se percata? Es una pugna de qué? De posiciones. Es una pugna también donde vemos aporte probatorio. Ya nosotros vamos a ver, ¿no? La calidad probatoria. La calidad probatoria. ¿No? Evidentemente todo eso va a ser conducente a que se ampare nuestra TC o no se ampare, ¿cierto? Sigamos. ¿Ya? Esto sí es un video. Vamos a escuchar. A ver, me indican si se escucha. ¿Se escucha? No quería, No, doctora. doctora.
A ver, dejar de compartir. Mm, Cuando comparto con audio se desactiva mi audio. No sé por qué. A ver. No puedo compartir porque se desactiva mi audio. Si pongo solo esto y compartir, a ver ahora. Ahora, No, querida doctora, todavía. Y se comparte en una sola planilla, doctora. Ahí cuando te dicen compartir pantalla, hay una facilidad, ya. compartir pantalla completa y más abajito hay demás pantallas, uno de Zoom, otro de Google, otro de WhatsApp. Y donde está la diapositiva de su PPT, machuca clic y al lado derecho aparece compartir con audio. Con esa facilidad Ya. puedes compartir con audio. A ver, doctor, otra vez indíqueme, por favor. Voy a dejar de compartir, ¿ya? ¿Ahora qué hago? En compartir pantalla, da clic y va a Ya. salir varios tópicos. Ahí en lo básico que dice compartir pantalla completa, esa no. Más abajito, ahí le debe salir por usualmente su pantalla de WhatsApp, otra pantalla de herramientas, otra pantalla de PPT. En donde está su PowerPoint, Ujú. machuca clic y al lado derecho dice compartir con sonido o si no optimizar para clic de videos. En compartir de sonido da clic y comparte la pantalla. Pero cuando, por ejemplo, ya en específico puse el PPT, pero me desactiva la parte de abajo de donde dice para compartir audio, comparte una pestaña o comparte una pestaña o pantalla. A ver, a ver, vamos a ver así, Sí, compartir con sonido. esto y ya, pero no, igual se desactiva si es que, a ver, No, no se escucha, doctora. ya. O cuestión me remite las diapositivas, doctora, y yo lo comparto. Ya, a ver, yo estoy escuchando el PPT. Voy Sí. a mandarle por el documento. Permítame un momentito, por favor. Que, claro. Pues, ya. ¿Le llegó, doctor? Disculpe, ya cargó ya.
Perfecto. Está cargando en descargas. Por Muy favor, bien. ojalá que cargue bien. Muy bien, se está abriendo el PowerPoint. Ahora sí, habilitar. Ahora sí, compartir con sonido. Creo que sí se está viendo. ¿Sí se está viendo el PowerPoint? Sí, correcto, correcto. Excelente. Ahora sí. Bien. ¿Se escucha? Especializado en lo penal de Lima, administrador Sí, física de sí. la Pero nación un y momentito, por apreciando favor. los hechos de ¿Podría usted empleo compartir en de pantalla conciencia íntegra? que la ley le Por autoriza. un lado, yo le indico, ya, retrocedamos, por favor, compártalo en pantalla completa. Por favor, doctor. Muy bien. Miren, Especializado en lo penal de Lima, un momentito, por favor, antes de iniciar esta parte. Siempre nosotros escuchamos, esta es una parte que nos refleja la práctica de litigio, ¿no? Para cualquier posición procesal, sea para la parte del órgano fiscal, para la parte, en este caso, de la defensa técnica, ¿correcto? O hasta para el actor civil propiamente, ¿no? Donde escuchamos, sea un juez unipersonal, un juez colegiado que dice, ¿no? Después de la actuación probatoria se ha llegado a determinar la responsabilidad de Xiomara Puig Mayorga por el delito de estafa agravada en mérito a la, por ejemplo, declaración del doctor Cristian, declaración de la doctora María, las documentales, la pericia, ¿correcto? ¿O no es así? Cierto, es así. Y ahí vemos, y ahí ustedes se percatan todo el tránsito de la prueba, desde la obtención, la postulación, la actuación, va a concluir en una valoración determinante y conducente para acreditar responsabilidad o contrario sensu, para demostrar la inocencia de la parte imputada. Ahora sí, por favor, doctor. dice a nombre de la nación y apreciando los hechos y las pruebas como criterio de conciencia que la ley le autoriza, declara extinguida la acción penal por muerte del imputado Octavio Pepe Medrano Bellido como presunto autor del delito contra patrimonio, apropiación ilícita de general del sindicato de trabajadores de la compañía industrial Romosa SAC y falla condenando en ausencia a Julio Ramírez Cruz como autor del delito contra el patrimonio, apropiación ilícita en agravio del sindicato de trabajadores de la compañía industrial Romosa SAC a 2 años de pena privativa de libertad, la misma que se suspende condicionalmente por un plazo de 1 año, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: no variar de domicilio sin previo aviso al juzgado, registrarse mensualmente a través del aplicativo móvil denominado Punto Virtual Penal de procesados y sentenciados libres, disponible en el portal electrónico de la Corte de Justicia de Lima, conforme lo estipulado en la resolución administrativa 000-209-20, publicada el 11 de agosto del año 2020. No cometer nuevo delito doloso como el de la prescripción, pagar el costo de la reparación civil, todo ello bajo procedimiento de revocarse de la condicionalidad de la pena impuesta y aplicarse de lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplir las citadas reglas de conducta. Y fijo en la suma de 1.000 soles de modo que por proceder de la reparación civil deberá poner el sentenciado a favor de la parte agraviada sin devolver ilícitamente lo apropiado. Comenta, por favor. Siguiente, por favor. Correcto. Bien, habíamos señalado inicialmente que evidentemente cuando hablábamos del proceso penal respetuoso, hablábamos también, ya habíamos apuntalado el extremo del debido proceso como garantía constitucional, como garantía procesal también, y dentro de ello la base de una valoración probatoria condenatoria evidentemente va a estar vinculada a que el órgano fiscal haya enervado la presunción de inocencia.
Esto como un tópico también que se vincula directamente con la valoración probatoria, porque evidentemente si a una persona, en todo caso, va a llevar consigo una imputación. ¿Quién lo hizo? Porque saben que se tiene que individualizar al sujeto, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? Xiomara Puch Mayorga con DNI 70 40 30 20, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? La doctora María José Ramos Guevara. Hay una individualización, una identificación y hay una atribución, hay una imputación. ¿De qué? De un delito. Y ese delito involucra como tal no solo la conducta, sino para que pueda determinarse que en efecto hay un extremo de responsabilidad penal, evidentemente el órgano fiscal, que es el órgano persecutor del delito, requiere acreditar la responsabilidad. Siguiente, por favor. Ahí nomás. Y todo esto parte, esto es un paréntesis dentro del tema que estamos desarrollando de la teoría del delito. ¿Quién tiene la potestad punitiva de perseguir o este órgano persecutor del delito? Evidentemente es el órgano fiscal o el Ministerio Público, ¿correcto? Y cuando nosotros hablamos de delito, hablamos de teoría del delito, ¿cierto? Y dentro de esta teoría del delito, lo maté, sí, pero lo maté porque quería matarme a mí. ¿Y eso qué calza? ¿Es un hecho típico haberle quitado la vida a otra persona? Sí. ¿Pero por qué lo hice? Legítima defensa, ¿cierto? Artículo 20 del Código Penal como causa eximente de responsabilidad. ¿Es típico? Pero no es antijurídico. Legítima defensa. Si nosotros corroboramos dentro de lo que corresponde a la antítesis fiscal, corroboramos estos extremos copulativos, es decir, la falta en la agresión, la idoneidad del medio empleado, correcto, falta de provocación suficiente, corroboramos estos elementos, evidentemente vamos a amparar y hay prueba que esté vinculado a este exhibente, vamos a amparar una teoría del caso absolutoria. Es típico, sí, pero fue en legítima defensa. Disparé a tal persona, sí, pero estaba en cumplimiento de un deber. ¿Correcto? Hay diferentes figuras en el artículo 20 que también dentro de una conducta como tal, dentro de la teoría del delito, que es donde tenemos que transitar cada conducta, vamos a percatarnos que a veces no se configura, ¿cierto? Y eso requiere actividad probatoria, claro que sí. ¿Y cómo? Pues, ¿qué estaba haciendo? ¿Con qué arma estaba? ¿Y tú cómo te defendiste? Oye, él te dio con una piedra y tú ¿por qué lo disparaste? Él te dio, no sé, con un macetero y tú ¿por qué agarraste un cuchillo? Proporcionalidad del medio empleado, ¿cierto? ¿Cierto? Suficiente, ¿correcto? Entonces, ahí nosotros nos percatamos también que antes de hablar de prueba, hablamos de teoría del delito. Antes de hablar de prueba, hablamos de teoría del delito porque cada conducta como tal, todo delito es una conducta, una acción o una omisión. Cada conducta como tal tiene que encuadrarse, tiene que transitar por esta teoría del delito, evidentemente, y dentro de ello ampararse en prueba. Siguiente, por favor. Correcto. Y ahí lo que ustedes pueden ver graficado en síntesis, la teoría del delito, ¿no? Como una fórmula, los elementos del delito, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que seguramente ustedes ya lo saben. Siguiente, por favor. Elementos del tipo penal. Dentro de estos elementos sabemos también los elementos estructurales, objetivos, subjetivos y normativos también. Sirve también para el tema de sustentar una prueba, por supuesto que sí. Esto refuerza, siguiente por favor, la siguiente refuerza el extremo, la siguiente por favor, de la presunción de inocencia, ¿no? Reconocido por un instrumento internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente ustedes ya lo saben, solo es para reforzar este tópico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Código Procesal Penal, habíamos indicado, artículo 2. Esta parte, ahora sí, por favor, pasemos con el maestro. Siguiente, por favor. Ya lo habíamos visto, ¿ya? Pasemos con el maestro Jordi Ferrer Beltrán. Si lo han escuchado, maestro, ¿correcto? Y escuchemos lo que nos va a hablar respecto de la prueba. Esto es una ponencia de casi 2 horas, pero he sacado la parte que me parece relevante. Escuchémosla, por favor. ¿Sí? Es decir, la distinción entre la valoración individual de la prueba y la valoración de conjunto. Voy a dedicar la mayor parte de mi intervención a la valoración de conjunto de la prueba, pero antes de ello quiero mencionar algunas cuestiones acerca de la valoración individual. La primera de ellas tiene que ver con algo que también de pasada mencionaba ayer, y esto es que la valoración individual de la prueba es una precondición de la valoración de conjunto. Esto es que no podemos llegar a la valoración de conjunto de la prueba sin haber realizado una analítica y pormenorizada valoración individual de todas y cada una de las pruebas aportadas al procedimiento. Muchas veces se encuentra tanto en la práctica, yo diría, en la motivación de las decisiones probatorias, en las sentencias, uno encuentra muchas veces una ausencia prácticamente total de valoración individual. Es decir, prácticamente se hace un relato de lo ocurrido en el procedimiento, las pruebas que se han presentado por las distintas partes, los resultados de la práctica de esas pruebas, o al menos de las pruebas que se practican en el procedimiento, que no son todas, evidentemente, y después de ese relato acerca de lo ocurrido en el íter procesal, se dice, y por tanto, valorada en su conjunto la prueba, se declaran probados estos hechos o estos otros. Bueno, y ahí probablemente tenemos dos fallas. Primera, que simplemente se hace una mención de la valoración de conjunto para extraer inmediatamente las conclusiones, pero no se explicita cuál ha sido esa valoración de conjunto y por qué, y fundamentando cuáles son sus conclusiones, pero antes aún de esto tampoco se explicita por qué se atribuye fiabilidad o no a cada una de las pruebas del procedimiento. Y esta es una falla grave de motivación por lo que respecta a la valoración individual de la prueba. La valoración individual de la prueba y la valoración de conjunto se distinguen en primer lugar por su objeto, mientras que el objeto de la valoración individual de la prueba son las pruebas, cada una de ellas individualmente consideradas. El objeto de la valoración de conjunto no son las pruebas, son las hipótesis acerca de los hechos. El objeto que se valora es el grado de corroboración que alcanza cada una de las hipótesis sobre los hechos a la luz de las pruebas presentadas. ¿De acuerdo? A la luz, siempre en relación con las pruebas presentadas, pero el objeto de valoración son las hipótesis, el grado de corroboración que esas hipótesis tienen. En cambio, en la valoración individual, lo que estamos valorando es la fiabilidad de cada una de las pruebas aportadas al procedimiento, que va a ser absolutamente fundamental. ¿Concluyó el video? Como precondición para después hacer esa valoración de conjunto. La valoración individual de la prueba, como les decía, debe versar sobre cada una de las pruebas tomada individualmente. Pero ese tomada individualmente en realidad quiere decir tomando como objeto cada una de las pruebas. Pero a veces en esa valoración tenemos que tener en cuenta lo que de las otras pruebas resulta. Es decir, la información que las otras pruebas nos dan para valorar la fiabilidad de esa prueba en concreto. Esto es muy simple y voy a tomar en consideración, voy a dar como ejemplo, un ejemplo de prueba testimonial, dado que hoy hablamos fundamentalmente, o al menos Carmen sí lo ha hecho, fundamentalmente de ese tipo de prueba. Supongamos que ha ocurrido un delito en un condominio, en un edificio, en un departamento del edificio. El edificio tiene una sola
Ahí concluye. Sí, al parecer se queda en algunas partes del video. Sí, ahí concluye, pero yo creo que se ha manifestado por el maestro Jordi Ferrer Beltrán lo que me importa sumar como aporte a esta disertación. ¿Y cuál es ese aporte? Nosotros hemos escuchado, si ya somos operadores ya activos en el litigio, siempre escuchamos, ¿no? Decir, hablar cuando hay una motivación de una sentencia por parte de un magistrado, sustentar la prueba de manera individual y sustentar la prueba de manera conjunta, ¿correcto? Pero, ¿qué nos dice el maestro Jordi Ferrer Beltrán? Adviértase dos distinciones. Es decir, tenemos por un lado a la prueba individual que va a generar una valoración individual, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a la prueba en conjunto que va a generar también una valoración de conjunto, lo llama el maestro. Pero esta valoración de la prueba individual va a ser considerada como una precondición de la valoración de conjunto. Condición, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver en la prueba individual o en la valoración individual va a ser la fiabilidad de la prueba, es decir, la fiabilidad sobre lo que va a versar cada una de las pruebas. Pero en la valoración de conjunto, la diferencia va a ser que en esta parte no van a ser las pruebas individuales, sino va a ser el grado de corroboración que va a alcanzar la prueba con cada hipótesis planteada. Puede ser la de la fiscalía, puede ser la de la defensa técnica, ¿cierto? Por eso hay sentencias condenatorias y hay sentencias absolutorias. Y puede hacer que haya en este caso, un extremo de duda razonable. Sí, puede ser que sí mató, pero me falta algo. Estato, pero falta algo. Duda. Lo dice el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal que ya hemos apuntalado, ¿cierto? En caso de duda, favorece al reo. Y eso es duda razonable, ¿cierto? Entonces, repito, reitero, apuntalo, resalto esta diferencia del maestro Jordi Ferrer. Sencillo, valoración individual. ¿De qué se diferencia de la valoración de conjunto de la prueba? Valoración individual es la fiabilidad de cada medio de prueba. Reitero, fiabilidad de cada medio de prueba. Valoración de conjunto va a ser el grado de corroboración que alcanza cada hipótesis. Y evidentemente tenemos una tesis y tenemos una antitesis. Si no, no habría juicio, ¿cierto? Si no llegamos a una conclusión anticipada. Tenemos el beneficio premial y no se discute culpabilidad, ¿cierto? Estamos transitando por el juicio, evidentemente tenemos, ¿es culpable? No, es inocente. ¿Es culpable? No, hay una causa de justificación, hay una causa eximente de responsabilidad, ¿cierto? Entonces, adviertan esa diferencia que me pareció muy interesante como aporte para este tema. Sí, siguiente, por favor, doctor Cristian. Decir la Gracias. Motivación de la sentencia. Y esto lo vemos nosotros materializado en el artículo 394 de nuestra norma adjetiva penal, que señala: la sentencia debe contener la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba con indicación del razonamiento que la justifique. El artículo 398, referida a la sentencia absolutoria, precisa que la motivación de la sentencia absolutoria destacará si los medios probatorios no son suficientes para establecer la culpabilidad del imputado, que subsiste una duda sobre la misma. ¿Se percatan? ¿No? ¿Lo vemos afianzado en nuestra norma adjetiva penal? Por supuesto que sí.
se tiene que sustentar. Por eso decir, cuando leemos la sentencia de 50, 70, 40 páginas, ¿cierto? Vemos ahí respecto de la declaración de los testigos. La declaración del doctor Cristian. El doctor Cristian nos ha aportado, en efecto, el estado y el lugar de los hechos, se ha corroborado que él ha podido observar y es de manera irrefutable que este testigo habría presenciado los hechos, ¿cierto? La perito o el doctor Lapa Lozano, que es el perito, nos ha acreditado. Entonces se percatan, cada prueba se sustenta, se valora y vemos la valoración individual y la valoración en conjunto también de la prueba. Y lo leemos, lo podemos evidenciar en una sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, porque miren, el 394 y el 398 nos dice que para la prueba, para la sentencia condenatoria se requiere también es la sustentación, así como para la sentencia absolutoria. ¿Cierto? Se destacará si los medios de pruebas no son suficientes para establecer la culpabilidad o si existe un extremo de duda razonable. Siguiente, por favor, doctor Cristian. Correcto. Pregunta jurídica. ¿Las partes conocen de antemano el nivel probatorio de cargo para enervar la presunción de inocencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos anteponernos nosotros, doctoras, doctores, a saber qué va a decir la testigo María José Ramos Guevara? ¿Qué va a decir el perito José Lapa Lozano? ¿Qué va a decir la perito Xiomara Puig Mayorga? ¿Podemos anteponernos? ¿Podemos anteponernos al valor probatorio, al aporte probatorio, al significado probatorio, a la relevancia probatoria? Nosotros, como posición del órgano fiscal y como posición, hablo en mi caso, de la defensa técnica, ¿qué creen ustedes? Evidentemente que sí podemos. Sí podemos en la medida que nosotros conozcamos nuestro caso, conozcamos cuáles son las partes débiles, cuáles son las partes fuertes de nuestro caso, cuáles son las partes débiles del órgano fiscal, las partes fuertes del órgano fiscal. ¿Qué dijo ese testigo? ¿Correcto? ¿Qué me va a traer a juicio como aporte probatorio el testigo? ¿De qué manera yo saco del testigo lo que a mí me suma a mi TC, a mi teoría del caso? ¿Cierto? Y ahí viene, evidentemente, las reglas que ustedes ya la conocen, que son las reglas de litigio penal o las técnicas de litigación penal. ¿Cierto? Podemos anteponernos, tenemos que conocer qué me aporta el perito, qué me aporta una documental, ese video. Imagínense que un video está todo el escenario, toda la forma como se ha desplegado y perpetrado el delito, pero pues este video no es legal. Este video tiene una fuente ilícita y todo lo subsecuente a este medio probatorio como tal, nos remitimos al árbol del fruto envenenado. No sirve. Entonces, podemos anteponernos al aporte probatorio, al significado probatorio, nosotros como sujetos procesales, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, considero de que sí. Siguiente, por favor, doctor. Y cuando hablamos nosotros de sentencia condenatoria, hemos escuchado el aporte del maestro Jordi Ferrer Beltrán en esta línea de la valoración individual, la valoración de conjunto de la prueba. Hablamos también dentro de nuestra legislación del estándar probatorio, ¿cierto? Donde vamos a dejar de lado ese sesgo subjetivo por parte de, en este caso, los magistrados, ¿no? Donde le decimos al magistrado, oye, sé objetivo, y esto es una regla para el juez y para nosotros, los sujetos procesales, me incluyo, defensa técnica, generalmente con una antitesis contra el órgano fiscal, es una garantía. ¿Correcto? Siguiente, por favor.
Y dentro de este extremo del estándar probatorio, quedémonos con este concepto. Quiero apuntalar lo siguiente. Miren, como juicio inferencial diremos que el estándar probatorio establece como regla de juicio para declarar enervada la presunción de inocencia es que no exista duda sobre la culpabilidad del imputado. Estándar probatorio se condice con una garantía constitucional y una garantía procesal que es la presunción inocencia, este juicio inferencial, que es una regla, dijimos, para los jueces y es una garantía para nosotros los sujetos procesales. Me incluyo en la posición de la defensa técnica. Siguiente, por favor. Como pueden percatarse, el estándar de prueba en materia penal, estos tres ítems me considero que son muy relevantes, así que voy a señalar respecto del primer punto. La formulación de un estándar de prueba debe considerar que la finalidad del proceso penal es la búsqueda de la verdad. En tal sentido, debe apuntar a disminuir el error judicial que se traduce en falsas condenas o falsas absoluciones. El estándar de prueba debe responder a razones objetivas, de modo que la decisión pueda ser controlable intersubjetivamente. Por tanto, se debe destacar criterios subjetivos o de estados mentales como el de la íntima convicción, criterio de conciencia. El estándar del más allá de toda duda razonable, tan arraigado en la cultura procesal peruana, debe ser reformulado en el sentido de que la responsabilidad penal será declarada una vez que el contenido de la prueba actuada en el juicio permita afirmar racionalmente que la hipótesis de culpabilidad, es decir, la imputación, ha sido confirmada y que la hipótesis contraria racionalmente no explican los enunciados fácticos en un sentido compatible con la inocencia. Siguiente, por favor. En esta sentencia plenaria casatoria 1-2017/CIJ-473 también nos refleja, dígame, doctor. Sí, querida doctora, dispense. El tiempo se nos ha ganado. Realmente pedimos las dispensas y esperamos subsanarlo en un próximo evento. ¿O algunas conclusiones, estimada doctora? Eh, claro que sí. Bueno, ya está bien. Solo era una hora. Disculpen la dilación. Bien, miren, respecto de este tema de la valoración probatoria, hemos visto con qué otros temas se vincula, ¿cierto? Hemos visto que esto se vincula directamente con la presunción de inocencia, el estándar de prueba como regla para el juez y como garantía para nosotros, los demás sujetos procesales. Hemos hablado de la valoración individual, hemos hablado también de la valoración en conjunto de la prueba, el aporte probatorio de cada prueba, por dónde transitamos para nosotros hablar ya de valoración, ¿cierto? Primero, evidentemente, va a empezar con una investigación, se recaba los medios de prueba, se filtra pertinencia, conducencia, utilidad de los medios de prueba de cargo y de descargo, se admite, se valora, en este caso se actúa y finalmente se valora. Y en esta valoración per se como tal, vamos a ver, evidentemente, si esto nos conduce a una culpabilidad o nos conduce a una absolución. En conclusión, esos puntos, doctoras y doctores, apuntalar, dispénsenme haberme extendido más del horario, tenía unos casos prácticos para poderlos trabajar con ustedes, ya será en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muy amable, querida doctora. Asimismo, pues nosotros por parte de vuestra asociación expresamos nuestro cordial agradecimiento por estar presente en este segundo aniversario. Y asimismo, el tiempo es oro y realmente nos ha ganado. Pedimos las dispensas y asimismo queda invitada cordialmente para próximos eventos que vamos a tener en Priori. Un fuerte abrazo, querida doctora. De igual forma, también les mando un saludo bendecido a cada uno de ustedes. Ha sido muy grato compartir este tema. Había algunos puntos más que desarrollar y bueno, ya será para otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Cristian.
Un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones. Muchísimas gracias. Muy amable, querida doctora. Permiso. Muchas gracias. Con permiso.